Hola, qué gusto que estén de vuelta. Esta es la clase número 12 del curso 6. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Derecho Administrativo 1. Esta clase que necesitamos todos los mexicanos para entender qué es ese aparato gigantesco del que tanto nos quejamos, del que todo el día mentamos madres, qué es el gobierno, ese aparato que tanta influencia tiene sobre nuestras vidas, que tanto impacta sobre nosotros, qué es, cómo funciona, cuáles son sus procesos, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus funciones, sus facultades, sus obligaciones. De eso hemos hablado a lo largo de este curso. Si esta es la primera clase que tomas conmigo, está muy bien. Vamos a hablar hoy de los servidores públicos. Te invito a que te suscribas aquí abajo, pero no te olvides de echarte las 11 anteriores. Es muy importante. Para entender cómo funciona todo este aparato no es suficiente entender algunos pedazos. Hay que entender el todo. Hemos visto las funciones, las facultades, el órgano, qué es el aparato en conjunto, y es importante ir llevando la secuencia. Bienvenido a esta clase, quédate, no te vayas. Vamos a ver un tema súper interesante el día de hoy, pero te invito a ver las anteriores. Te invito a que compartas estas clases con todas las personas que tú creas que pueden beneficiarse de entender qué es este aparato monumental llamado gobierno. Acompáñame en esta clase sobre los servidores públicos. Estas personas de las que tanto nos quejamos, de las que tanto mentamos madre todos los días y que los vemos como algo lejano a lo que no podemos acceder. Bueno, y vamos a ver qué son. ¿Qué son además de ser personas? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se relacionan con el órgano? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué esperamos de ellos? ¿Qué es lo que esperamos de un servidor público? Básicamente un servidor público tiene tres dimensiones. La dimensión personal, aunque no parezcan algunos, son personas, y son personas que gozan de todas las garantías individuales que están consagradas en la Constitución. Son personas, y no quiere decir que se dividan en dos cuando son servidores públicos. En todas sus actividades que no tienen que ver con sus funciones y facultades, ven, por eso es tan importante entender qué son las funciones, las facultades y las obligaciones de un órgano que ejecuta una persona. En todo lo que no sea eso, los servidores públicos gozan de todos los derechos y garantías individuales establecidas en la Constitución y, por lo tanto, en todos los tratados internacionales de los que México es parte. No por ser servidor público dejan de ser personas. No por ser servidor público, por ejemplo, dejan de tener derecho a expresar lo que quieran, a creer en lo que quieran, a profesar la religión que quieran, a moverse de un lado a otro, a escoger la profesión que quieran. No por ser servidor público, no por pertenecer a un partido, no por pertenecer a un proyecto político específico, dejan de tener esos derechos importantísimos. La segunda dimensión de un servidor público, ya lo hemos visto, es como parte o como titular de un órgano. Son dos cosas muy diferentes. Parte de un órgano es un servidor público que tiene una función específica o una serie de funciones específicas dentro de un órgano, que ejecuta una serie de facultades y tiene una serie de obligaciones dentro de un órgano específico. Un titular es el encargado del órgano, es el que dirige el órgano, es en el que recae esto que decíamos que Kelsen explicaba como el núcleo de derechos y obligaciones, el centro de imputación normativa. El titular es donde se cruza esa imputación normativa, las hipótesis que establecen las funciones, las hipótesis legales que establecen las facultades, las hipótesis legales que establecen las obligaciones y por lo tanto generan las responsabilidades. Es decir, un servidor público que es parte de un órgano también tiene funciones, también ejerce facultades, también tiene obligaciones y obviamente también tiene responsabilidades. Pero un titular de un órgano es el encargado del órgano concreto. Además de ser un servidor público y una persona en lo específico, es el encargado de ver que ese órgano ejerza sus funciones, las lleve a cabo, obtenga resultados, y es el que asume las responsabilidades de que ese órgano no lo haga. Y nos vamos a concentrar en una parte que es importantísima, y por eso esta clase me gusta mucho, que es las directrices del servicio público, del servidor público, lo que esperamos de ellos. Hasta el 2017, hasta antes de que se aprobara la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tú y yo creamos, la Ley 3 de 3, la ley que rige el comportamiento de todos los servidores públicos tenían muy poco claro qué esperábamos de ellos, cuáles eran sus obligaciones. Había obligaciones por todos lados, por todas las leyes.
La propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establecía un catálogo de 24, si no mal recuerdo, fracciones, pero de las cuales se derivan más de 5.000 obligaciones, más de 5.000 obligaciones en diferentes hipótesis de combinaciones de condiciones de esas 24 fracciones. Era una absoluta locura. ¿Qué es lo que hicimos quienes redactamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Tratamos de concentrar en un solo artículo, el artículo 7 de esa Ley General, el decálogo del servicio público, el decálogo de los servidores públicos. Hicimos un curso completo de 5 clases, de 15 minutos, muy sencillo, para ver este decálogo. Hoy lo vamos a repasar muy rápido, pero si quieres entrar a cada una de estas 10 directrices del servicio público, hay un curso aquí atrásito, completito, con 5 videos muy sencillos que te van a ayudar a entender perfectamente de qué se trata cada una de estas directrices. Hoy las vamos a ver muy rápido. Son 10 y son 10 porque a mí me encantan los símbolos. Peleé durante varias tardes con senadores que se quedaran 10, porque un decálogo es un símbolo que yo esperaba ver algún día, espero todavía ver algún día en cada oficina de gobierno, de todos los órdenes de gobierno, de todos los órganos públicos, autónomos y no. El decálogo de lo que esperamos de ti, servidor público, en todo momento. Vamos uno por uno. El primero, actuar conforme a la ley. Ese es el primero. Y era importantísimo que quedara como la fracción primera. Actuar conforme a la ley. Y eso implica conocer la ley. Este señor, esta señora, esta mujer, este hombre que están en el servicio público como parte de un órgano, como titular de un órgano que tiene garantías individuales, tiene como primera directriz, como primera obligación, la de conocer las leyes, saber cuáles son todas y cada una de las leyes que le aplican a él como titular o parte de un órgano, como persona, pero también como servidor público común, que tiene que actuar como el resto de los servidores públicos. Es importantísimo actuar conforme a la ley. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado, lo explicamos en el curso constitucional, a los servidores públicos les aplica con base del artículo 16 de la Constitución, el principio de legalidad, que implica que un servidor público solo puede hacer aquello para lo que está facultado. Es decir, tú y yo, los ciudadanos que no estamos en el gobierno, podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Ellos, los servidores públicos, solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Por lo tanto, tienen que conocer perfectamente para qué están facultados y cómo deben ejercer esas facultades, a través de qué procedimientos, con qué herramientas, en qué momentos, respecto de qué personas, en qué tipo de territorio, etc. Conocer la ley. Segundo, conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para tener algún beneficio personal. Hasta hace poco tiempo les decíamos funcionarios públicos. Es importantísimo que empecemos a acostumbrarnos a decirles servidores públicos, servidores del público. Su responsabilidad, la más importante de todas, es servirnos a nosotros, servir al público, no servirse del público, menos servirse del poder, no obtener beneficios privados con el poder. El poder está, las funciones las tienen, las facultades las tienen, los recursos los tienen para servirnos a nosotros, para servir al público, no para beneficiarse. Por lo tanto, conducirse con rectitud implica servir al público, no beneficiarse a sí mismos. 3. Satisfacer el interés superior de la nación, las necesidades colectivas. Es importantísimo. Este no es un concepto genérico, Este no es un concepto ideológico. El bien común, las necesidades superiores de la nación son clarísimas. Están expresadas en la Constitución, pero después están expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes sectoriales, en los planes anuales. No son obligaciones genéricas, no son buenos deseos, no son simples planes para ver si lo logro conseguir. Son obligaciones concretas. Satisfacer el interés general de la nación implica pelear para que se acabe la pobreza, generar mejores condiciones de crecimiento económico, mejorar la infraestructura del país. Ese es el interés colectivo. Eso es lo que queremos. Esas son el interés superior de la nación, que tú y yo necesitamos que estos servidores públicos estén todo el tiempo ocupados de eso. Fracción número 4. Dar a las personas el mismo trato. Es importantísimo esta fracción. Este servidor público que está en una oficina de gobierno tiene una obligación principalísima de tratar a todos exactamente por igual. Este señor, esta mujer no tienen la capacidad, no tienen la facultad
de definir a quién tratan bien y a quién tratan mal con base en el color de la piel, con base en la raza, en la religión, con base en el partido político al que pertenecen, la región de donde vienen, el sector socioeconómico. No tienen ese privilegio. Estos señores que están en un cargo público tienen la obligación, por vía del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades, de tratar a todos de la misma manera. Una de las cosas más importantes de este decálogo es que tenía que estar redactado de manera positiva, de manera sencilla, con frases muy coloquiales, muy sencillas de entender, sin grandes complicaciones y conceptos legales difíciles, para que todo mundo pudiera entenderlo, para que nadie se saliera con yo no entendí, yo no sé a qué se refieren. Son frases muy sencillas, muy concretas, siempre en positivo, para que cada servidor público de cualquier nivel tenga la posibilidad de entenderlos. La fracción número 5. Actuar conforme a una cultura del servicio orientado a resultados. Esto es importantísimo. No los queremos calentando sillones, no los queremos haciendo hora nalga, no les pagamos para que se vayan a sentar a una oficina, les pagamos para que tengan la cultura todo el tiempo, cada que van a la oficina, de hacer su chamba para obtener resultados, para mejorar las condiciones de pobreza en el país, para atender de manera adecuada la salud de los mexicanos, para dar buena educación, para darnos seguridad en las calles y brindarnos paz. Para eso están, para dar resultados. De nada nos sirve servidores públicos que creen que su chamba es ir a ocupar una oficina, responderle al jefe cada que el jefe les llama, decirle que sí al presidente. De nada nos sirven unos señores así, de nada nos sirven unas personas que simplemente creen que su labor es llegar a la hora de entrada e irse a la hora de salida. De nada. Por eso pusimos en las directrices una cultura de servicio orientada a resultados. Es decir, no es simplemente el sentirse obligados a cumplir con su obligación, sino que poco a poco se convierte en parte de la cultura del servidor público. Lo que esperamos los mexicanos es que pronto tengamos a servidores públicos que aman su trabajo, que aman servir a México, que les gusta estar ahí, que les gusta estar en una oficina, que les gusta servir al público, que les gusta ver la cara de un enfermo que tiene su medicina a tiempo, que le gusta ver la cara de un niño que tiene los útiles que necesita, que le gusta ver a una persona que se puede mover de un lugar a otro de manera segura. Eso necesitamos, cultura del servicio público. Número 6, fracción 6, administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Esta está complicada. Los servidores públicos creen que los recursos públicos, muchos de ellos creen que los recursos públicos que tienen ahí son para utilizarlos en lo que quieran, para despilfarrarlos, para hacer campaña política, para mejorar su imagen, para sentirse bien ellos, para quitarse culpas de encima. No, los recursos públicos los entregamos tú y yo con nuestros impuestos. Son nuestro dinero trabajando, y por eso en la Constitución y después en el artículo 7 se aterrizan estos principios. Eficiencia quiere decir que un servidor público está obligado a utilizar los menos recursos posibles para lograr sus resultados. Eso quiere decir eficiencia, no despilfarrarlos. Lo contrario, quiere decir lo menos que pueda yo utilizar para lograr los resultados, eso es lo que voy a hacer. Eficacia quiere decir que un servidor público tiene que usar eso que tiene para obtener resultados, no solo para pasar el día, no solo para hacer como que cumple, no solo para hacer como que trabaja. Eficacia quiere decir lograr cosas, lograr resultados, cambiar las vidas de las personas. El tercer principio es muy importante porque tanto el constituyente después como nosotros en la legislación pusimos economía. Un servidor público tiene que estar todo el tiempo pensando qué puede hacer mejor, cómo puede hacer rendir más nuestros recursos, cómo puede utilizar una mejor tecnología, un nuevo proceso para ahorrarnos dinero y que ese dinero se pueda utilizar en otras cosas. Un servidor público del IMSS, por ejemplo, tiene que estar todo el tiempo pensando cómo ahorra en electricidad, cómo ahorra en agua, en internet, en luz, para poder comprar más medicinas. Eso se trata de hacer economía. Transparencia. Un servidor público tiene la obligación de hacer todo lo que hace con recursos públicos a la vista de todos. Y eso es algo que muy comúnmente se les olvida. Creen que tenemos que pedir nosotros que nos enseñen qué están haciendo con el dinero. No, el artículo 7 en su fracción 6 lo que dice es que tienen que utilizar sus recursos
enseñándonos en todo momento cómo lo están haciendo. La transparencia es un elemento fundamental. Finalmente, la honradez. La honradez es un elemento muy importante del uso de los recursos públicos porque implica que los recursos públicos se manejan para lo que son, se usan para lo que deben ser, se entran por un lugar para comprar medicinas y tienen que salir medicinas que llegan a un enfermo, no a otra cosa. No se pueden utilizar para algo diferente y menos para beneficio privado, porque eso se llama corrupción. Vamos a la fracción 7. La fracción dice promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todo momento. Hasta hace poco tiempo, tanto la Constitución como las leyes hablaban de garantizar los derechos humanos. Y era un verbo muy corto, porque garantizar los derechos humanos parecía algo como pasivo, ¿no? Parecía algo como que el servidor público simplemente no los bloqueaba. Y por eso, ahora en la Constitución y en la Ley General de Responsabilidades son 4 verbos rectores muy importantes. El primero, promover. Promover en todo su órgano, en toda su área, la idea de que los derechos humanos son parte central. Promoverlos quiere decir informarle a la persona que viene a hacer un trámite qué derechos tiene y cómo los puede ejercer. Promoverlos quiere decir crear una cultura de derechos humanos. 2, respetar. Respetar los derechos humanos quiere decir no ir nunca más allá, ni en un acto formal, ni en el trato coloquial que se tiene con una persona fuera del servicio público y mucho menos con las personas con las que se tiene un trato directo en la estructura. Promover los derechos humanos, respetar los derechos humanos. 3, protegerlos. Hacer cosas concretas, cosas que sean jurídicamente relevantes para que nadie sea bloqueado en el ejercicio de sus derechos humanos, para que todo el mundo pueda gozarlos en todo momento. Y finalmente, garantizar. Garantizar es el verbo más duro de todos. Garantizar quiere decir no solo promover, no solo buscar que se ejerzan. Garantizar quiere decir que el servidor público se debe asegurar que el derecho humano está a salvo y puede ser ejercido por una persona que está dentro de su círculo de funciones y facultades, dentro de su círculo de poder. Esta fracción es importantísima. Vamos a la fracción 8. La fracción 8 dice corresponder a la confianza que la sociedad le ha conferido, teniendo una vocación absoluta de servicio a la sociedad. Y esto es muy importante. La lealtad es la confianza que le da al servidor público un ciudadano. Implica que ese ciudadano se puede ocupar de su vida, se puede ocupar de sus negocios, se puede ocupar de su familia, se puede ocupar de vivir en lo que hace, porque confía en que hay servidores públicos que están ocupados de la salud, de la seguridad, de la educación, de la infraestructura. Esa es la confianza que le damos a un servidor público. Te pago parte de mi ingreso legal a través de impuestos porque confío en que tú te vas a ocupar de todo eso que es necesario para todos. El servidor público debe de honrar esa confianza siendo leal y teniendo una vocación de servicio a la sociedad en su conjunto, no a personas concretas y menos a personas cercanas, y mucho menos a él mismo. La 9 dice, evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto. Esta es una fracción muy importante que ha generado mucha controversia y es importantísimo entenderla. Tú y yo, las personas privadas, no tenemos intereses en conflicto porque siempre tenemos intereses privados. Todos nuestros intereses son privados y son normales. Todo lo que no esté prohibido por las leyes se permite y todo eso pueden ser nuestros intereses y podemos ejecutarlos todos los días, libremente, sin que nadie nos estorbe. Un servidor público, en el momento en que entra al órgano, como parte del órgano o como titular de este, puede tener intereses en conflicto porque hay intereses públicos e intereses privados. En el momento en que está ejerciendo una función de Estado, una facultad de Estado, ejerciendo recursos públicos, la obligación de este servidor público es privilegiar el interés público. Siempre. No quiere decir que un servidor público renuncia siempre a sus intereses privados. No renuncia. Simplemente los pone en un segundo plano mientras está en el ejercicio del cargo, mientras está ejerciendo sus funciones de servidor público. Y la fracción número 10 dice que hay que abstenerse de realizar cualquier acto o promesa que pueda comprometer al Estado mexicano. Los servidores públicos
los titulares de un órgano no tienen facultades de comprometer al Estado mexicano. Solo hay una persona que tiene esa facultad, que es el presidente de la República a través de tratados, convenios internacionales y acuerdos bilaterales, siempre ratificados después por el Senado de la República. Es el único que puede comprometer al Estado mexicano. El resto de los servidores públicos no pueden comprometer recursos, no pueden comprometer obligaciones, no pueden comprometer ninguna función del Estado mexicano que no esté dentro de su esfera, que es solo la del titular del Ejecutivo. Solo el titular del Poder Ejecutivo puede comprometer al Estado mexicano a hacer algo fuera de su territorio, a ejercer funciones, recursos y facultades fuera del territorio o respecto de otras naciones. Los servidores públicos debajo del presidente de la República tienen la obligación principalísima de cuidar los intereses del Estado mexicano y jamás comprometerlos con nada ni nadie fuera del Estado mexicano. Estos son los servidores públicos. Es importantísimo entenderlos. Es importantísimo entender sus tres dimensiones. Es importante recordar que son personas que tienen no solo esta vida privada y esta dimensión personal, emocional, etcétera, sino que además son personas que gozan de garantías individuales. Pero cuando forman parte de un órgano o son titulares de uno, tienen que comportarse con base en las 10 directrices del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades. Y es importantísimo que tú y yo las conozcamos para tener la capacidad de hacer que las cumplan en todo momento, en toda actuación y sobre todo en momentos tan complejos como el que viene, que es el momento de renovar los cargos públicos a través de procesos electorales. Hay que estar muy pendientes, hay que someterlos a las directrices, a todos aquellos que quieran salirse de este parámetro que nos sirve a todos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la clase que sigue.